Hola amigos, el presidencialismo y el parlamentarismo. ¿Cuál es la diferencia esencial entre el presidencialismo y el sistema parlamentario? Bueno, en el presidencialismo el jefe de Estado y el jefe de gobierno generalmente son una misma persona. En el parlamentarismo generalmente el jefe de Estado es una persona y el jefe de gobierno es otra persona. Pongamos un ejemplo, Colombia. En Colombia, el jefe de Estado y el jefe de gobierno son una misma persona. Son el presidente o que es el presidente de la República, que es elegido por voto popular, por voto universal. O sea, todas las personas pueden votar por el presidente de la República. En Colombia, el presidente de la República es jefe de Estado y jefe de gobierno. Generalmente como jefe de Estado tiene unas funciones de manejo de las relaciones internacionales y de simbolizar la unidad nacional. Como jefe de gobierno tiene la función de ser el jefe de la rama ejecutiva a nivel nacional. Bueno, otro país que también tiene el presidencialismo es Estados Unidos. En Estados Unidos el jefe de gobierno es el mismo jefe de Estado, pero en Estados Unidos hay una elección indirecta del presidente. El presidente es elegido por un colegio elector o por un colegio electoral, que es un organismo representativo de unos delegados de cada estado para elegir al presidente. O sea, cuando la gente vota por el presidente, realmente está eligiendo unos delegados al colegio elector y cada estado tiene un número de representantes en ese colegio electoral o en ese colegio elector del presidente. O sea, es un sistema, digamos, de democracia indirecta. Ahora vamos al parlamentarismo. Hay un parlamentarismo monárquico, por ejemplo, el que tiene España. El jefe de Estado en el caso de España es el rey de España, pero el jefe de gobierno es elegido por el Parlamento. Lo mismo pasa en la Gran Bretaña. En Gran Bretaña el rey es el jefe de Estado y el primer ministro es elegido por el Parlamento. Hay un parlamentarismo que no es monárquico, por ejemplo en Alemania. Alemania tienen un presidente y tienen un primer ministro. El primer ministro es nombrado, en este caso el canciller, es nombrado por el Parlamento y el jefe de Estado también es nombrado por el Parlamento, pero son dos personas diferentes. Hay un jefe de Estado que es el presidente y hay un canciller que es como el jefe de gobierno, pero ambos son elegidos por el Parlamento. Lo mismo pasa en el caso de Italia también. En el caso de Italia hay un primer ministro elegido por el Parlamento y un presidente que también es elegido por el Parlamento. En el caso de Francia, hay un presidencialismo que es elegido por voto popular y hay un primer ministro, pero ese primer ministro es elegido por el presidente, digamos, de la República Francesa. En el caso de Japón también hay un parlamentarismo, existe el jefe de Estado, que es el emperador del Japón, y un primer ministro que es elegido por el Parlamento del Japón. El caso de Israel, Israel tiene un primer ministro que es elegido por el Parlamento y un presidente que también es elegido por el Parlamento, pero el jefe de Estado y el jefe de gobierno son dos personas diferentes. En el caso de Israel, por ejemplo, Benjamín Netanyahu, es el primer ministro. Por ejemplo, hoy escuché que alguien decía, un periodista decía que el presidente de Israel, Netanyahu, no, Benjamín Netanyahu no es presidente de Israel. Israel tiene un presidente, pero realmente Netanyahu es el primer ministro, que es el jefe de gobierno, que es elegido por el Parlamento. Bueno, ¿cuáles son las ventajas del parlamentarismo o del presidencialismo? Bueno, pues en el caso del parlamentarismo, generalmente cuando el primer ministro incurre en fallas en la administración del gobierno o no cumple con las políticas, pues generalmente le aplican un voto de censura al primer ministro y tiene que dimitir. En cambio, en el presidencialismo es mucho más difícil. No hay voto de censura al presidente, incluso no hay ni siquiera revocatoria para los presidentes. Entonces, digamos que el presidencialismo se le da un poder exagerado al jefe de Estado y al jefe de gobierno, que es la misma persona. En el parlamentarismo se hay un voto de censura y cuando el primer ministro falla en sus políticas, generalmente él tiene que dimitir y se tiene que nombrar a otro primer ministro. Alguien diría, bueno, pero los jefes de Estado en el caso, por ejemplo, de las monarquías, pues sí, porque están sometidos a un tema de tradición y de costumbre, por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, en el caso de España
o en el caso de Japón, que pues existe el emperador del Japón, el Tenno, que pues haciendo una, digamos, una traducción al español, el Tenno sería como el emperador, aunque realmente Tenno no significa emperador, pero pues digamos es la traducción más aproximada de la función que tendría esa persona en el Japón. Digamos que tener presidencialismo, parlamentarismo, por ejemplo, Alfonso López Miquelsen, un expresidente de Colombia, decía que Colombia debía migrar hacia el parlamentarismo, o sea, que Colombia debía tener un jefe de Estado que debería ser el presidente y debería tener un jefe de gobierno que es como una especie de primer ministro, que es más o menos como el sistema que tiene Alemania o el sistema que tiene Italia. Pues imponer una monarquía en Colombia pues absurdo, porque pues tendría que nombrarse una familia, ¿qué familia sería la familia monárquica? Es un problema, pero pues se puede implementar el sistema parlamentario que por ejemplo tiene Alemania o que tiene Italia, donde pues el jefe de Estado es nombrado por el Parlamento, pero el primer ministro también es nombrado por el Parlamento. ¿Sí ven? Tener dos personas, pero que uno sea el jefe de Estado y otro sea el jefe de gobierno. En el caso del sistema presidencialista, pues sí hay una elección directa de las personas sobre el presidente, sobre el jefe de Estado y el jefe de gobierno. En el caso de los sistemas parlamentarios, la gente vota por los parlamentarios. La gente vota por los parlamentarios y los parlamentarios a su turno son los que eligen al primer ministro. En los países donde hay monarquía, pues el rey es el jefe de Estado, ni modo, pero hay otros países donde también el parlamento es el que elige al jefe de Estado, donde hay un parlamentarismo tanto para elegir al jefe de gobierno como para elegir al jefe de Estado. Bueno, esa es la diferencia, digamos, entre el presidencialismo y el parlamentarismo. Bueno, ojalá les haya gustado este video, muchachos. Chao, feliz día.